Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esta es la palabra de este domingo 29 del tiempo ordinario. Así el Señor nos viene a ayudar justo en este domingo especial para Bolivia, para las elecciones que se están celebrando. Nos encontramos como contexto en el templo y han venido los fariseos y los herodianos para tentarle al Señor. En efecto, la pregunta que le hacen a Jesucristo es una pregunta con trampa. Y normalmente todo comienza porque dos contrarios, los fariseos y los herodianos, se juntan. Los dos eran contrarios. Los fariseos estaban contra la presencia de Roma. En cambio, los herodianos habían hecho alianza con Roma. Era una cuestión política. Y entonces se aproximan con unas frases aduladoras. Siempre cuando te ponen frases aduladoras, peligro, algo te quieren pedir, te quieren comprometer. Y el Señor se ha dado cuenta. Entonces le van a poner la pregunta: ¿está permitido pagar el impuesto al César o no? Y entonces aquí, esta pregunta era una de esas que trae siempre una trampa. Si responde sí, hay que pagar el impuesto, Jesucristo entonces está con los imperialistas, con los que están, entonces ya perdía su autoridad, lo podían denunciar. Si decía no, entonces lo podían denunciar también porque estaba yendo contra el Estado, se había manifestado contra. Y entonces aquí está el problema. El Señor, que sabe muy bien cómo es esto, no entra en la trampa. Y de aquí va a pasar a subrayar lo más importante, aquello que sí es importante para ese tiempo, pero también para nuestro tiempo. En efecto, va a pedirles una moneda, un denario. Y entonces él va a preguntar de quién es esta figura y esta inscripción. Importante también saber que en ese tiempo el emperador que estaba a cargo en Roma era Tiberio César. Tiberio César había hecho hacer en su moneda, ¿no?, Tiberio César, hijo del divino Augusto. Eso decía en la escritura, ¿ya? Pontífice máximo. Entonces se dan cuenta, el aceptar su moneda significaba que uno estaba aceptando esto, que la figura de Tiberio César, del emperador, era Dios. Entonces este era el problema. Ellos, los fariseos, lo tenían la moneda ahí con ellos. Y estamos en el templo, cosa que no hubiesen podido hacer. Pero bueno, aquí, a este punto, el Señor va a sacar la explicación. Dar al César lo que es del César, es su imagen, su inscripción, denlo al César. Y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es de Dios? El libro del Génesis, capítulo 1, especialmente. También el capítulo 2 nos presentan qué es lo que se le puede decir, qué cosa hay que dar a Dios, porque es de Dios, es la imagen del hombre. Porque el hombre y la mujer han sido creados a imagen y semejanza del Señor. Es la cosa más grande que ha podido hacer el Señor. Cuando ha llegado al culmen de la creación, la cosa más bella, más importante que ha hecho el Señor, ha sido al hombre y la mujer. Los ha creado bellísimos, buenos. Pero aquí hay un problema. Ustedes que también saben la Biblia, está el problema del pecado. Porque el pecado, ¿qué cosa hace? Si nosotros hemos sido creados a imagen del Señor,
El pecado desfigura esta imagen. ¿Qué es lo que produce? Pues fealdad. El pecado pues desfigura e introduce la mentira que hace que nosotros vivamos e imitemos al tentador, al mentiroso por excelencia, al demonio. Hace que vivamos con miedo. Hace que nosotros entonces seamos violentos, porque el sentir miedo produce la violencia y entonces todo esto ¿qué produce? La desfiguración. Que nosotros no tengamos luz. El Señor nos ha creado como una lámpara potente, una luz que brilla y esto lo apaga, lo opaca. Son nuestros pecados. Son las cosas que nosotros somos capaces de hacer por nuestro egoísmo. Pero el Señor, como dice el versículo del Aleluya, ustedes brillan como haces de luz en el mundo, llevando la palabra de vida. Esto es lo que brilla, que el Señor ha venido, nos ha perdonado, nos ha amado, muriendo en la cruz. Nos ha amado, no obstante nuestro egoísmo, nuestras mentiras, nuestra infidelidad, nos ha amado y nos ha perdonado. Esta es la luz. Esto es lo que cada uno de nosotros recibe cada domingo, cada misa. El Señor nos transforma, nos transfigura. Esta es la luz. Y con esta luz, entonces, hermanos, cambia todo. Cuando a uno se le pregunta, ¿y qué cosa hay que darle a Dios? Pues, ¿cómo no le voy a dar un agradecimiento grande? Porque el Señor me ha hecho imagen suya. Por eso, entonces, es posible incluso dar al César lo que es del César. Cuando hay cosas que hay que obedecer y es justo hacerlo, a la autoridad, al gobierno, pues uno lo hace, porque uno es libre, porque sabe y tiene en el corazón el amor del Señor, la verdad que es el Señor. Y cuando el César te pide que le adores como Dios, entonces también el Señor nos da la libertad para decir, no, no eres Dios. Porque el Señor es el que nos da esta libertad. Porque cada cristiano es libre, porque Cristo con su amor y con su perdón nos ha hecho libres, nos ha hecho hombres de amor, nos ha hecho hombres de verdad. Esta es la buena noticia, esta es la luz que ilumina, esto es lo que necesitamos cada uno de los bolivianos. Imagínense que a los cristianos en ese tiempo ya les tenían miedo los gobiernos, los imperios, porque eran hombres libres, porque no se dejaban manipular por el miedo, eran hombres libres. Quiero terminar con un ejemplo. Hace mucho tiempo hubo un hombre llamado Tomás Moro, cristiano, ¿ya? Y pues él era el consejero del famoso rey Enrique VIII de Inglaterra. ¿Qué sucedió? A un momento era el rey muy católico, defensor de la fe, pero llegó un momento en el que se separó de Roma, se peleó, quería hacer sus caprichos, y él dijo, yo voy a ser ahora el jefe de la iglesia. Me tienen que prestar obediencia con la fe al rey. Este Tomás Moro, que era su persona de confianza, un consejero y una persona importante del reino, le dijo, no está bien lo que haces. Le habló con muchísima libertad y con mucho respeto, pero también con mucha libertad. El rey no le aguantó y le dijo, ahora me vas a prometer fidelidad. Y Tomás Moro le dijo, no. Primero Dios, tú no eres Dios.
Pues el rey, que se enojó tantísimo, pues le hizo cortar la cabeza. Y Tomás Moro, San Tomás Moro, murió así, junto con otro obispo, John Fisher. Imagínense la libertad de los hombres, porque esa libertad nos la da Dios, porque esa libertad nos la da el Señor cuando nos transforma y hace brillar en nuestro rostro su amor y su verdad. Que este amor y esta verdad, la libertad de los hijos de Dios, brille en nuestros rostros. Que el Señor les bendiga.